fin desde el principio. Nadie puede entender tu mente o cuestionarte. Tu justicia, ¿quién podrá alcanzar? Inmutable es tu santidad, mas tu gracia, sublime gracia, me alcanzó. Padre eterno, por tu amor el Verbo fue hecho carne. El unigénito, quien sustenta todo el universo. En la cruz clavó mi transgresión, con su rectitud él me vistió, y ante el trono intercede mi Salvador. Aleluya, nuestro Dios, eternamente se ha exaltado, ante toda la creación, por los siglos de los siglos, han crido Dios. Padre eterno, tu espíritu me ha restaurado. De la muerte a la eterna vida me ha llamado. Como un sello de mi salvación, permanece fiel
tardes, mis amados hermanos, amigos y personas que se van a conectar o quizás van a ver este video, esta transmisión. Sean bendecidos en esta tarde. Cantamos en esta hora de la tarde, cantamos al Señor, exaltar al Trino Dios, quien es el que se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza, sino más ni menos que nuestro Dios, el Salvador de toda la humanidad, ese que vino con un propósito a nuestras vidas de dar su vida allí en la cruz por mi pecado y por su pecado. La palabra de Dios dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios, con su infinito amor, porque nos amó tanto, mandó a su Hijo para morir en la cruz por usted y por mí. Y hoy podemos obtener la salvación de nuestra vida gratuitamente. No lo merecíamos, pero Dios nos amó y que quiso dar su vida por usted y por mí. Dios les bendiga. Entonces, vamos en esta tarde a comenzar estos momentos de alabanza, y lo más importante es escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, orando al Dios, orando al Creador, a ese que a usted en esta mañana le abrió sus ojos, a ese que le dio vida, le dio la oportunidad, quizás para ver la gloria de Dios en todo lo que podíamos ver, tocar, sentir. A ese Dios vamos a orar en esta hora de la tarde. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, Padre, en esta hora para agradecerle, Señor Dios mío, una vez más, ese amor infinito que tú tienes y has tenido, Señor, para con nosotros, para con mi vida. El haber podido, Señor, en esta mañana salir de mi hogar y así como salí, Señor, volví, Señor, sano y salvo, porque tú eras nuestro protector, tú eras mi protector, tú eres, Señor, el que me ayudaba, me fortalecía en este día de hoy. Gracias, Padre Santo, por eso tan maravilloso de darme un alimento, un calzado, un vestuario, de darme, Señor, Dios mío, y tener una familia, oh Dios de los cielos, en el cual tú, Padre Santo, me has regalado para que pueda disfrutarlo mientras esté, Señor, oh Dios mío, en el escenario de esta tierra. Perdona, Señor, Dios mío, nuestras faltas, nuestras iniquidades, oh Dios. Perdónanos de todo aquello, Señor, Dios mío, que hemos podido cometer, Señor, delante de su presencia en este día de hoy. Oh Dios de los cielos, bendice, Señor, a cada alma, Señor, bendice a nuestros hermanos, a las personas, Padre, que se van a conectar, sean bendecidos en esta tarde, Dios mío, sea bendecido, oh Dios mío, aquellas alabanzas, Señor, que vamos a escuchar, que vamos a entonar en esta tarde, pero lo más importante, queremos, Padre, de que tú, oh Dios de los cielos, a través de tu palabra, toque nuestra vida, toque nuestros corazones y lávanos, Señor, y límpianos a través de tu palabra, Dios de los cielos. Te adoramos, te bendecimos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga y vamos a escuchar una vez más, alabanzas al Señor. Con Salmo. Salmo 101, verso 6, dice así: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Febrero 20 de 1990. No podemos pasar por el puente de alabanza a adoración sin recordar el precio que fue pagado en la cruz del Calvario.
Es solo por la sangre del Hijo que tenemos entrada ante el trono del Padre. Es solo por su muerte que tenemos vida, vida eterna. Es solo por su victoria que tenemos victoria también. Recordemos su pasión por nosotros con nuestra pasión para Él. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Tu victoria también fue mía. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre. Tú me diste
la sangre derramada en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos la salvación de nuestras vidas. Y un día podemos estar juntamente con Dios en aquel lugar. Que Dios les bendiga. Qué hermosas alabanzas hemos escuchado en esta tarde de alabar a Dios. Y nos decía que solo por tu sangre. Bendito sea el nombre de Dios. No hay otra sangre que nos pueda salvar. No hay otra sangre. Solo la sangre de Jesucristo puede lavarnos y limpiarnos. Solo la sangre de Jesús que fue derramada allí en la cruz del Calvario. Usted y yo tuvimos la salvación. Y dice que solo por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Qué hermoso es alabar a Dios. Qué hermoso es darle honra, gloria y alabanza al Creador de todas las cosas. Bendito sea Dios y alabado sea Dios en esta tarde, en esta hora de la tarde. Vamos a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, la cual nos dejó para que usted y yo pudiésemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, de este hermoso libro que es la Biblia, que es por años, miles de años que está ahí y no muchos la han querido desaparecer, pero no lo han podido, porque está escrito en la palabra de Dios. Todo pasará, pero mi palabra no pasará. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Vamos entonces a pasar a leer la palabra de Dios, escudriñar el mensaje de la palabra del Señor en la segunda epístola a los Corintios. Segunda de Corintios en el capítulo 1. Allí vamos a leer la palabra de Dios en esta hora de la tarde. Si usted tiene una Biblia, si está allí, abra su Biblia y acompáñeme para que la leamos juntos. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, miren el encabezamiento que tiene estos versículos. Aflicciones de Pablo. Muchas veces el ser humano, nosotros como ser humano nos afligimos porque vienen pruebas, vienen aflicciones, vienen dolores, vienen enfermedades. Y este hombre sufrió aflicciones, Pablo, ese que un día, ¿no es cierto?, usted conoce, ya creo que he escuchado muchas veces a hombres, predicadores, ha escuchado cómo era el apóstol Pablo, un perseguidor, ¿no es cierto?, de los hijos de Dios, de los creyentes. Y por gracia y misericordia un día Dios lo tocó y a camino a Damasco, y allí Dios lo tocó. Porque dice la palabra de Dios que desde el vientre de nuestra madre, ¿no es cierto?, desde allí Dios nos tenía predestinado para aquellos que van a ser pregoneros del mensaje de salvación. Entonces, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Y dice así, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Así somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos
que si así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar por ella. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por estos versículos, Señor, que has dado a nuestras vidas, Señor. Bendícela, Señor. Oh Dios mío, tu palabra en cada uno de nosotros, los que han escuchado, Dios de los cielos, toca sus corazones, toca sus vidas, Señor. Oh Dios mío, quizás están pasando aflicciones, Señor, dolores, tristezas, Señor, pero tu palabra nos está diciendo en esta hora, oh Dios mío, que debemos de sufrir para tener tan grande consolación. Oh Dios mío, gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, Dios mío, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. En cada momento, a cada instante, tú nos estás dando una palabra de bendición, una palabra de esperanza para nuestras vidas, que debemos de ser fuertes, Señor, en las tristezas, en las angustias. Te adoramos y te bendecimos. Lava mis labios, Señor, Dios mío, mi mente, y que de allí, Señor, salgan palabras de bendición para aquellos que van a escuchar de ti, Señor, que van a escuchar tu palabra. No es mi palabra, Señor, sino que es la tuya, Señor, la que nos hace redarguir, Señor, la que nos hace pensar cómo estamos, Señor, al frente de ella. Te adoramos y te bendecimos a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga esta palabra en esta tarde, en este día de hoy, para cada uno de nosotros. Aflicciones de Pablo. Antes de pasar a dar exhortación a ella, quiero hablar un poco de Pablo. Pablo el apóstol, ¿no es cierto? Pablo alegaba, ¿no es cierto?, de ser apóstol, pero por la voluntad de Dios, él tenía solo una semejante confianza y un fundamento suficiente, hermanos, para poder ser lo que Dios quería, como él debía de ser mientras él iba a tomar el ministerio de la predicación, el ministerio de que Dios le tenía para él. Y vemos, como decía anteriormente, nosotros podíamos ver, y a través de las Escrituras hemos podido comprender, hemos podido estudiarle a él, cómo fue, ¿no es cierto?, antes de que él tomara este ministerio. Él fue un perseguidor del Evangelio, fue un perseguidor de los cristianos que pregonaban el Evangelio. Pero por la gracia de Dios, ¿no es cierto?, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios vino a su corazón y de allí tuvo un ministerio en el cual es uno de los principales apóstoles que vemos a través de las Escrituras. Bendito sea el nombre de Dios. Y siempre, ¿no es cierto?, hay algo, una referencia de cómo fue este apóstol delante de la presencia de Dios. Y él, ¿no es cierto?, él decía que él era
un hombre tomado y vemos en la Sagrada Escritura, hoy día, ¿no es cierto?, estamos al frente de unos versículos en que nos dan a conocer de las aflicciones de que tuvo el apóstol Pablo mientras pregonaba el Evangelio. ¿Ya? Y él decía, ¿no es cierto?, en estas palabras dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y Pablo, al principio, ¿no es cierto?, de sus cartas, Pablo usa frecuentemente, ¿no es cierto?, una palabra, ¿no es cierto?, un verbo: agradecer. Él agradecía, ¿no es cierto?, él está agradecido de lo que Dios estaba haciendo con él. Y él en sus palabras dice, ¿no es cierto?, aquí nos da, alaba a Dios. Dice, en sus aflicciones, él decía al mundo: alaba a Dios, bendito sea Dios. ¿Por qué? Decía esto: por ser, ¿no es cierto?, él fuente de toda salvación, de toda bendición. ¿Y quién era la fuente de toda bendición? Era Jesucristo nuestro Dios. Y allí en el libro, en Efesios, nos habla, dice que él daba gracias a Dios siempre. Él dice, daba gracias a Dios siempre, que se acordaba de vosotros, se acordaba de aquellos en los cuales él había pregonado, ¿no es cierto? Ahí vemos a Timoteo cuando estuvo con ellos, y con en muchas iglesias en el cual él predicó, él habló de Jesucristo. Y Jesús enseña, ¿no es cierto? Jesús enseñó que nuestro Padre es misericordioso, dice. Aquí dice, Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El Padre de misericordia y toda consolación, que es Jesucristo, nuestro amado Señor Dios. Allí en el Evangelio de Lucas, allí nos dice, sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Nosotros estamos llamados para ser misericordiosos. Así como nuestro Padre, con nuestro amado Señor, Él tuvo misericordia de nosotros. ¿O no es así? Él tuvo misericordia de lo que Él había hecho, de lo que Él había formado. Que fue a usted y fue a mí. Él tuvo misericordia de nuestras vidas. Dios nos ayude. Dice, sed pues misericordioso, nos llama, como también vuestro Padre es misericordioso. Un amor, ¿no es cierto?, desinteresado. Eso refleja en los hijos de Dios cuando usted cuando tiene misericordia de una persona, de un amigo, de un vecino, de un hermano. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener misericordia con un amor desinteresado, no esperando que si yo doy, yo también recibo. No, usted debe dar porque Dios ha tocado su vida, sin retribuir a ninguna cosa. Ese es el amor del Señor. Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios nos enseñó a que nosotros debíamos ser misericordiosos. Él dio su vida allí en la cruz por amor. Él no quiso retribuir nada de la humanidad. Pero nosotros debemos de alabar, nosotros debemos con gratitud bendecir el nombre del Señor. Jesús nos enseñó que nuestro Padre es misericordioso, es compasivo en nuestras necesidades. Dios se compadece de nosotros. Le puedo preguntar a usted, hermano querido, persona, ¿le ha faltado algo para su hogar, para sus hijos? Creo que no. Dios nos provee de tal manera que a sus hijos nunca les faltará.
Nada nos faltará, hermanos amados. Dios nos bendiga en este día de hoy. Dios nos bendiga en esta tarde. Consolados allí en el libro de Isaías, en el 40, versículo 1, dice, se refiere a la consolación de Dios o al alivio de la aflicción. ¿No es cierto? Él nos alivia en las aflicciones. Él nos consuela. Allí de 41 dice, consolados, consolados, pueblo mío. Así dice vuestro Dios. Consolados, consolados, pueblo mío. Bendito sea el nombre. Dios nos consuela. Dios siempre va a tener para sus hijos, para su pueblo, para las personas que puedan abrir la palabra de Dios, esta hermosa Biblia. Allí siempre hay una palabra de consolación, una palabra de esperanza, una palabra de bendición para todo aquel que quiera buscarle. Para esto. ¿Y cómo podemos buscar a Dios? ¿Cómo podemos hallar a Dios? ¿Encontrar a Dios en las aflicciones? Solamente a través de la palabra. Escudriñad las escrituras, dice la palabra de Dios, porque en ellas os parece encontrar la vida eterna. Allí no solamente encontrar la vida eterna, que es lo más importante, pero también encontramos palabras de bendición, palabras de consuelo, palabras de esperanza, hermanos amados, que nos alientan, que nos aumentan la fe. Esa es la palabra de Dios. ¿No es cierto? Allí nos dice, consolados, consolados, pueblo mío. Dice vuestro Dios. ¿Se refiere a la consolación de vuestro Dios o al alivio de la aflicción? ¿No es cierto? Dios nos alivia en nuestras aflicciones. ¿Y cómo podemos recibir un alivio, una esperanza? Solamente con orar al Señor, con pedirle misericordia. Dios nos ha dado esto, hermanos amados, que tenemos que buscar a Él mientras podamos ser hallados. ¿Y cómo lo podemos hacer? Buscando a Dios en oración, leyendo la palabra de Dios, escudriñando las escrituras. Amados hermanos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire, Dios nos está diciendo en esta hora, Él nos consuela, hermano, para que nosotros también podamos consolar a aquellos que están en aflicciones, que están en problemas, que están en dificultades. Para eso Dios nos da esto. Los creyentes, hermanos, debemos transmitir, hermano, usted, yo, como hijo de Dios, debemos de transmitir el consuelo hermano, que recibimos de parte de Dios. Y debemos de consolar a otros. Y más aún en estos tiempos, que el mundo está en aflicciones. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. La tribulación puede ser, ¿no es cierto?, quizás ¿cómo le podría hablarle a él? Ser un canal de bendición. Usted y yo, nosotros podemos ser, a través del consuelo de las personas, ser un canal de bendición para aquellos que tanto lo necesitan. Como dice el versículo 6, pero si somos atribulados, es para que vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual supera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Así como padeció, ¿no es cierto?, Pablo, así el hombre, nosotros debemos de padecer. Esta carne tiene que padecer. Tiene que padecer. Y dice más aún que tiene que, fuimos hechos de polvo, hermanos amados, personas que nos escuchan. Y este polvo
¿no es cierto? Esta tierra, esto que tenemos en este cuerpo, tiene que ir allí, a la tumba, tiene que ir allí, al despojo mismo. Pero Dios nos ha dado algo tan maravilloso, que es nuestro espíritu, que nos consuela. Eso, hermanos amados, eso, personas que nos escuchan. Ayúdenos el Señor. Los creyentes, hermanos amados, no experimentamos la ira de Dios, porque Cristo lo sufrió en vuestro lugar. Hubo uno, Jesucristo, Él sufrió, hermanos, en la cruz. Sufrió la ira de Dios, Jesús. Siendo el Rey de Reyes, siendo Él que lo podía tener todo, pero vino a sufrir. ¿Y cómo no vamos a sufrir nosotros? Bendito sea Dios. Alégrese, estén contentos cuando usted y yo estamos sufriendo. Cuando el pecador sufre, es cuando más nos acercamos a Dios. ¿No es así? Porque cuando estamos sanos, muchas veces nos olvidamos de Dios. En nuestras aflicciones nos acordamos del Señor, y Dios, aún no teniendo ninguna enfermedad, ¿por qué padecer? Él lo sufrió. Él sufrió la ira de su Padre, sufrió la ira de Dios. Bendito sea Dios. Pues para que, dice allí en Primera de Pedro 2:21, dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para seguir sus pisadas, hermanos amados. Él nos dejó ejemplo para decir, debemos de tener un comportamiento, hermanos, debemos de comportarnos para que un día podamos ser aprobados delante de Dios. Y al hacernos recordar, debíamos recordar el ejemplo de Cristo, que sufrió injustamente al someterse a la voluntad de Dios. Injustamente Él lo sufrió para someterse a la voluntad de Dios, a la voluntad de su Padre. Él vino con un propósito. Dice que el Verbo se hizo carne, ¿no es cierto? Igual que como nosotros, para sufrir por usted y por mí, para sufrir aflicciones, así como lo sufrió el apóstol Pablo mientras pregonaba, perseguido, encarcelado, allí en la cárcel, hermanos amados. Allí, en aquel sufrimiento, Él alababa a Dios. Él cantaba a Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos de ser semejantes a Él, a ellos. Nunca lo vamos a hacer igual como ellos, hermanos, como ellos sufrieron. Hoy en estos tiempos, muchos de sus hijos allí en otros países, ¿no es cierto?, están sufriendo la persecución, el oprobio, el dolor, la angustia. Pero allí está su fe firme. En la aflicción, allí está su fe firme. Alaban a Dios. Están dispuestos a entregar su vida por el Creador, por aquel que vino a ofrecernos, a regalarnos una salvación gratuitamente. Dios nos bendiga. El ejemplo, ¿no es cierto?, del sufrimiento, de un sufrimiento inocente. Cuando los creyentes se unan con el Señor, debe operar, tener aflicciones como Él las tuvo. Allí en Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo decía, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. En la aflicción gócese, en la enfermedad gócese. Así lo decía Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de
las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia de Cristo, usted y yo. Sabemos que la iglesia de Cristo somos nosotros. Los templos son para reunirnos, pero la iglesia de Cristo es usted y yo. Y la iglesia debe de cuidarse. En las aflicciones debe orar al Señor. Debe estar dispuesto a sufrir. Bendito sea el Dios y Padre en este día de hoy. Allí 7. Y nuestra esperanza, dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo soy en la consolación. Y nuestra esperanza, que tenemos un Salvador, nuestra esperanza es de que debemos, dice Pablo, nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Pues, dice, sabemos que así como soy compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Él se sentía compañero, hermano, en las aflicciones, junto a aquellos que lo acompañaban. Y también le decía, seréis también en la consolación. El hablar de las aflicciones, Pablo probablemente él pensaba, ¿no es cierto?, en el sufrimiento que la iglesia de allí en Corintio le había causado durante, ¿no es cierto?, esa triste visita que él tuvo allí. Lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 1, dice: 2:1, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, hermano. Él decía no ir a él, no ir a los suyos, no ir a aquella iglesia en Corintio con tristeza. Bendito sea Dios. Dios nos ayude, Dios nos bendiga en este día de hoy. Dios es grande y misericordioso, hermanos amados. Dice, ¿qué fue para salvación de los corintios? El apóstol allí. Tito, lo podemos ver, lo había consolado recientemente al llevarle buenas noticias. ¿No es cierto? Lo vemos en la escritura que Tito, él dice, ¿no es cierto?, les llevó buenas noticias. Y usted y yo, hermano, nos alegramos cuando tenemos una noticia alegre, cuando vemos que hay un amigo, un enfermo, un hermano en Cristo que ha pasado aflicción, ha pasado enfermedades, tristeza. No se contenta al recibir una noticia. Pablo se alegró, se contentó, hermano, de recibir esta noticia. Y así debe ser el pueblo de Dios. Consolado, como decía, ¿no es cierto?, allí en Isaías, consolado, pueblo de Dios. Consolado, hijo de Dios, en la tribulación, en la tristeza. Ocho dice, ¿por qué, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia? La tribulación, ¿no es cierto?, que de Pablo allí en aquel lugar en Asia, se refiere a la experiencia que tuvo en la iglesia en Efeso. Cuando casi podemos ver en las escrituras que casi lo mataron, hermanos amados, durante el ministerio que él tuvo en aquella ciudad. Yo veía estos días que muchos de sus hijos, hombres, mujeres, ¿no es cierto?, esposos, esposas, salen a otros lugares
con el propósito de ir a evangelizar, de llevar palabra de Dios. Y muchas veces son muertos, son atribulados. Así Pablo lo sufrió. Y así el pueblo de Dios tiene que sufrir. Vendrá tribulación. Hay tribulación en esta tierra. Somos perseguidos. Pero la palabra, el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, tiene que seguir adelante. Así como Pablo no se detuvo, así como Tito no se detuvo, así como Timoteo no se detuvo, así como allí vemos en las escrituras que Juan no se detuvo por pregonar, traer, ¿no es cierto?, el mensaje de salvación. Así los hijos de Dios deben estar fuertes. Que Dios nos ayude, que Dios nos aumente la fe. Si tenemos que dar la vida por Cristo, debemos de darla, porque tenemos otra esperanza. Si damos la vida, con Cristo vamos a estar. Pero debemos de pregonar el Evangelio con fe, una esperanza viva. En tribulaciones, en angustia, en dolores, en tribulación, allí, aunque tenga que perder la vida, darla por el Señor. Quizás muchos, ¿no es cierto?, han perdido la esperanza, hermanos, de que habrá una vida mejor, quizás, pero nosotros tenemos una esperanza viva. Que Dios, que su palabra, hermanos, la palabra de Cristo es verdadera. Que nosotros tenemos de esta vida que estamos pasando, de tribulaciones, de angustia, de dolores, tenemos una esperanza. Que Dios nos ofrece una vida eterna en el reino de los cielos. Pero para eso usted y yo debemos de pregonar, debemos de dar quizás la vida hasta el último minuto por el Evangelio. Dios nos bendiga. 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Mire con lo que dice Pablo: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Quizás ellos a lo mejor tenían la confianza en ellos mismos, como dice la Sagrada Escritura, pero la palabra de Dios dice: ellos confiaron en sí mismos. Pero Dios dice, sino en Dios que nos resucita de los muertos. Mire, Dios nos resucita de los muertos. Todos los que han muerto en Cristo serán resucitados para una vida mejor. El cual, dice, el cual nos libró y nos libra, hermanos. El cual nos libró y nos libra, decía, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. El cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración. Mire lo que nos enseña Pablo, que nosotros en las aflicciones, aún quizás en el momento de la muerte, debemos de ir en nuestra oración. En nuestra oración, buscar en oración a Dios, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro en el don concedido en nosotros por medio de muchos. Pablo, hermano, no murió porque Dios lo libró. Sin embargo, su verdadera esperanza era confiar en la resurrección. Él murió confiando en la resurrección. Un remedio para usted, para mí, permanente, que está allí. Debemos de confiar en Dios. Confiar en que resucitaremos un día si hemos partido, mientras, si Dios no ha venido a esta tierra por su pueblo. Dice que de las tumbas seremos levantados aquellos que hemos creído en Cristo. Aleluya. El don quizás se refiere a que por gracia Dios lo libró a Pablo de la muerte para que pudiese continuar su ministerio. En aquellos momentos Dios lo libró de la muerte. ¿Para qué?
poder continuar su ministerio. Y para eso Dios nos libra de las aflicciones, de las angustias, de los dolores, para que podamos continuar el ministerio que Dios lo ha entregado, que Dios le ha entregado. Porque de una u otra manera, usted, hermano querido, hermano amado, persona que nos escucha, quizás le tiene un ministerio y usted puede hablarle de la palabra de bendición, de la palabra de que hay un Salvador, a un amigo, a un vecino, al niño, al joven que quizás está estudiando. También puede hablarle a su amigo, a su compañero, de que hay un Dios de salvación, que nos ofreció, que nos ofrece, y que por gracia de Él, por la gracia que Dios nos tiene para nosotros somos salvos. Aleluya, bendito sea Dios. Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Pablo lo sufrió, y usted y yo también debemos sufrir. Quizás esto, hermano amado, persona que nos escucha, es algo pasajero. Muchos quizás han perdido, de esos seres queridos han perdido la vida. Pero si han creído en Cristo, tenga la seguridad que resucitarán, se levantarán, como Pablo lo decía, para salvación. Dios nos ayude, pero el deber suyo y el mío, como decía Pablo, es estar orando para que las aflicciones, las angustias, los dolores salgan de nuestras vidas. Dios nos bendiga. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, en nuestro Salvador, de que hay un Dios perdonador, que hay un Dios de consolación, que hay un Dios que no debemos de perder la esperanza de que Él está a nuestro lado, porque nunca Él nos desamparará y nos dejará. Nosotros debemos de sufrir, pero Dios está a nuestro lado. Tenga esa fe, tenga la certeza de que Dios está a su lado. Y orémosle al Señor, busquemos a Dios. Como decía, ¿no es cierto?, anteriormente, en las aflicciones, los dolores, es cuando más nos acordamos de Dios. También en nuestras alegrías también debemos de darle gracias a Dios, buscar a Dios con mayor razón. Que Dios nos bendiga. Así como Pablo lo sufrió, usted y yo también debemos de sufrirlo. Así como la persona que no debía de haber venido a sufrir, Él se vino, se secó, y ese fue Jesucristo. Él sufrió su dolor, mi dolor, para darnos la salvación. Qué hermoso regalo hemos tenido, quizá sin merecerlo aquello, pero Dios mandó a su Hijo para consolarnos, para darnos salvación de nuestras vidas. Dios nos bendiga. Esta es la palabra de Dios, este es el mensaje que Dios ha tenido en esta tarde para cada uno de nosotros. Que haya llenado su vida. No pierda la esperanza. Usted y yo debemos de sufrir, como decía la palabra de Dios. Pero allí en las aflicciones, allí está Jesucristo. Allí está Dios a su lado para darnos consolación. Este es el mensaje. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde en este día de hoy, ¿no es cierto? Y que les deseo muchas bendiciones a ustedes, personas que nos han escuchado, hermanos que no han escuchado, que nos van a escuchar. Les deseo muchas bendiciones, y si está sufriendo, busque a Dios. Ore al Señor. Allí en su hogar, en su recámara, ore al Señor. Y no pierda la esperanza de que Dios escuchará su oración. Dios nos bendiga. Con esto yo alabo y bendigo en nombre del Señor. Y grande es el amor del Señor. Voy a orar por la palabra de Dios. Voy a orar por las personas que quizás están padeciendo una angustia, un dolor, ¿no es cierto?, por un ser querido, por una enfermedad. Que Dios tenga misericordia de sus vidas. Dios nos bendiga. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, por su amor. Gracias, Padre, por
Que usted, Señor, a través de su palabra nos enseña, Padre, de que en las aflicciones tú estás a nuestro lado. En los dolores, allí estás tú, oh Dios mío, puesto para escucharnos, oh Dios. Oh Dios mío, pero debemos de buscarle a usted, Señor, debemos de orarle a usted, oh Dios, de los cielos, con fervor, oh Dios mío, porque, oh Dios de los cielos, si usted lo padeció, oh Dios mío, sin tener, oh Dios mío, parte en esto, Señor, pero por amor, Señor, a la humanidad, por amor a lo que usted había hecho, lo que había formado. Oh Dios mío, usted vino a padecer. Oh Dios mío, lo padeció Pablo y muchos, Señor, muchos de tus hijos, Señor, muchos de los que pregonaron tu evangelio, padecieron, oh Dios mío, el oprobio, Señor, padecieron, oh Dios mío, quizá la muerte, Señor, siendo aserrados, Dios mío, cortados, Señor, Dios mío, sus cabezas, oh Dios de los cielos, pero se entregaron a ti, oh Dios, y usted más aún, oh Dios, fue clavado en la cruz del Calvario. Allí viniste, Señor, a hacer un puente de salvación, Señor, para nuestras vidas. Y esa es la esperanza, Padre, de que un día tenemos, oh Dios mío, la esperanza de que un día le vamos a poder cara a cara, Dios mío, vamos a estar allí, oh Dios mío, quizás no padeciendo, oh Dios mío, porque tu palabra dice que todas las aflicciones, estos dolores quedarán, oh Dios mío, y allí, Señor, juntamente con usted, dice que será un alabar. Le usted, Señor, será de alegría, de paz, de gozo, Dios mío, oh Dios de los cielos, gracias, Señor. Y aquellos tus hijos, Padre, que en estos momentos, Padre del cielo, están padeciendo un dolor, una angustia, una tristeza, Señor, Dios mío. Usted, Señor, Dios mío, te dices, Padre, que tú eres el Padre de toda consolación. Dios mío, que tú eres el Padre de toda angustia, de todo dolor, oh Dios. Dele la paz, dele el consuelo, Señor, Dios mío, en las aflicciones, en los dolores, oh Dios de los cielos. Pero también te pido, Padre, que en su vida, Señor, puedan clamarle a ti, Señor, puedan buscarte a ti, Padre del cielo, Dios eterno. Te adoro y te bendigo en tu nombre, oh Dios. Muy en especial, Padre, te pido, Padre del cielo, por nuestros hermanos en la fe, oh Dios. Cuide de ellos, Señor, Dios mío. Protéjala, Señor. Usted dice, Padre, que usted no nos dejaría ni nos desampararía, Padre. Y en todo momento estás a nuestro lado. Gracias, Señor, Dios mío, por nuestra familia, por mi familia, Dios. Te doy gracias, Señor, por aquello, Padre, por lo que tú a eso, Señor, estás haciendo y harás, Señor, Dios mío. Gracias, Señor, Dios de los cielos. Gracias, Padre eternos. ¿Cómo, Padre, olvidarte de ti? ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no honrarte, darte honra, gloria y alabanza? Si solo tú te lo mereces, oh Dios de los cielos. Te bendigo y te honro, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estar en un minuto, Señor, oh Dios mío, delante de su presencia, Padre, y poderte agradecer, poderte, oh Dios de los cielos, decirte que tú eres mi Rey y Señor sobre mi vida, Padre. Gracias, mi Dios. Tómame de la mano, Señor, cada día, Padre. Auméntame la fe, oh Dios de los cielos, como cada uno de tus hijos, oh Dios mío. Quizás, Padre, no nos podemos reunir hasta estos momentos, Dios mío, en el lugar en donde lo hacíamos, Padre. Pero ellos en sus hogares, oh Dios mío, oh Dios eterno, puedan estar clamando, puedan estar buscando a ti, puedan, oh Dios mío, estar escudriñando tu palabra, oh Dios de los cielos, puedan estar llenándose de su palabra, oh Dios. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por todo lo que hiciste en este día de hoy. Te adoro y te bendigo tu nombre. Y gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y gracias por poder escucharme, oh Dios, en este día de hoy. Y poderle decir que Cristo, nuestro Señor, le ama. Dios le ama, está esperando de que usted busque a Dios, que Dios toque su vida y toque la vida de la familia, de cada familia, de cada hogar, oh Dios. Sean bendecidos de parte de Dios. La iglesia de a Dios les bendice, la iglesia de a Dios le ama en el amor del Señor. Y solo puede decirle
que busquen a Cristo en espíritu y en verdad. Mientras Él pueda ser hallado, búsquele a Dios, busque al Señor. Esto es lo que les puedo decir en este día de hoy. Y gracias por acompañarme, y vamos entonces a terminar esto escuchando otra alabanza al Señor. Que Dios les bendiga. Voluntario de Cristo, adelante, llena el alma de gozo y amor, predicando su mandato y también su bendición, como heraldo de la redención. En la cruz clavaremos los ojos, en la ruta que da el Salvador. Y es por eso que invitamos hacia el reino de la luz, con la ayuda de nuestro Señor. Gloria a Dios y a la eterna Trinidad. En nuestras almas suene el himno de alabanzas a Jesús, que por su amor somos salvos de maldad, y al vernos libres del pecado, te salimos a alabar. Hoy contentos sigamos sembrando su palabra, su fe, su virtud. Por las calles, por las plazas, esa enorme multitud que tampoco conoce a Jesús. Poco a poco se irá el llanto amargo, nunca más volverán a gemir. Porque Cristo hoy nos dice con voz suave y gentil, los cansados a mí han de venir. Gloria a Dios y a la eterna Trinidad. En nuestras almas suena el himno de alabanzas a Jesús, que por su amor ya somos salvos de maldad, y al vernos libres del pecado, te salimos a alabar.